Hola, buenos días a todos. Somos Anaí y Fernanda y el día de hoy les hablaremos de los principios físicos y el funcionamiento de las imágenes por resonancia magnética para su aplicación en el estudio de un caso clínico. Uno de los objetivos es entender el funcionamiento de la resonancia magnética nuclear. Y otro objetivo es presentar un caso clínico por esta técnica para su estudio. Bueno, lo primero que abordaremos para entender las IMR son las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos. Los núcleos son los átomos, de los átomos tienen una carga eléctrica, pero a su vez se comportan como imanes, dado que tienen un momento magnético intrínseco. A este momento magnético se le conoce como spin nuclear. Y bueno, la palabra spin significa girar y se refiere a una propiedad macroscópica de las cargas eléctricas, y cualquier cuerpo macroscópico cargado en rotación genera un campo magnético perpendicular al plano de giro, y esto lo podemos ver en la figura 1. En presencia de un campo magnético, cada spin nuclear puede adoptar diferentes orientaciones, y cada orientación tiene asociada una componente a lo largo del eje del campo aplicado, y esto lo observamos en esta figura 2. Y dependiendo del spin de los núcleos es como sabremos si vamos a poder estudiarlos con RMN, resonancia magnética nuclear. Por ejemplo, si tienes núcleos con Z, número atómico par, y A par, como tienen spin 0, pues serán inactivos en las RMN. Justamente por esta razón, solamente seleccionamos algunos isótopos para su estudio, como el protón de hidrógeno, de ahí el isótopo 13 del carbono, el oxígeno 17 y el nitrógeno 15. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué otro fenómeno importante a considerar, además de la alineación del spin del protón con el campo magnético externo, se encuentra la precesión. Este fenómeno es el movimiento circular que se aprecia en la trayectoria de la figura 3 y resulta de la interacción entre dos campos magnéticos, de forma que si un campo magnético giratorio, como el caso del protón, está en presencia de un campo magnético estático, este girará y entrará en precesión. Como este movimiento tiene asociado una frecuencia, es posible calcularla mediante la frecuencia del amor, dada por esta ecuación 1, donde hay una proporcionalidad entre el campo magnético aplicado y el factor gamma, que es la constante giromagnética característica de cada núcleo. Esta frecuencia puede relacionarse con la energía liberada cuando el spin regresa a su alineación original, como lo explica la ecuación 2, donde H es la constante de Planck y B sub 0 es el campo magnético aplicado. La razón por la que elegimos el protón de hidrógeno es precisamente porque es el elemento más abundante en el cuerpo humano. Cerca de un 60% de nuestro cuerpo está compuesto por agua y pues contiene hidrógeno. Entonces la concentración de hidrógeno va a variar de tejido en tejido y ello va a permitir que se pueda diferenciar en las imágenes obtenidas por resonancia magnética y se pueda aplicar en el área de la salud. Realmente la preparación del paciente es muy sencilla, es simplemente hay que procurar no portar metales de ninguna forma, es decir, no perforaciones, tampoco prótesis como marcapasos, ni tatuajes con trazas metálicas. Y después usar una ropa apta para el equipo y que no interfiera con las mediciones. Y en algunas ocasiones, previo al análisis, es recomendable administrar intravenosamente agentes de contraste basados en gadolinio para mejorar la resolución de la imagen, como se aprecia en la figura 4, donde vemos claramente que sin este agente no se nota, en cambio con este se pueden apreciar las formas. Y estos agentes son importantes porque aumentan la velocidad a la cual los protones se realinean con el campo magnético y mientras más rápido se realineen, más brillante va a ser la imagen. También se pueden suministrar sedantes en caso de que el paciente lo requiera.
Perdón por el perro. Para obtener una imagen de RM se requiere de un sistema de IRM, el cual está compuesto por un imán, una computadora y una consola de operación, además pues de un paciente. Entonces el primer paso es colocar al paciente dentro de un imán muy grande y debe permanecer inmóvil durante el proceso para que la imagen no salga borrosa. La apertura del paciente suele tener aproximadamente 60 centímetros de diámetro y las bobinas de radiofrecuencia rodean al paciente en esta apertura y se emplean bobinas de calce para producir los campos magnéticos requeridos. Se vuelve a mencionar que el campo magnético constante se encarga de alinear los momentos magnéticos de los núcleos atómicos y que la intensidad del campo y el momento magnético del núcleo determinan la frecuencia de resonancia de los núcleos. Lo siguiente que hace la máquina es emitir la radiación electromagnética a una determinada frecuencia de resonancia y es alrededor de 10 a 300 MHz y dependiendo de la capacidad del equipo. El campo magnético empleado obliga a los protones en el cuerpo a alinearse con este campo. También se hacen pulsos de una corriente de radiofrecuencia a través de un paciente colocándolo al centro del imán para obtener la imagen. Y bueno, estas se obtienen al someter a los protones a un campo magnético uniforme y van a ser estimulados girando fuera de su equilibrio y van a luchar contra la fuerza del campo magnético alineándose a este. Después se va a aplicar un pulso de radiofrecuencia que va a perturbar al protón y lo va a forzar hacia una realineación de 90 o 180 grados con el campo magnético estático. Y como este pulso empuja al protón en contra de su naturaleza, cuando este se apaga, los protones van a realinearse con el campo magnético y se va a liberar energía electromagnética durante su trayecto. De esta forma, los sensores de resonancia magnética son capaces de detectar la energía liberada mientras los protones se realinean con el campo magnético. Además, es capaz de diferenciar diversos tejidos con base a la rapidez con que liberan energía tras apagar el pulso. Y como además del campo magnético uniforme, también tenemos un campo magnético de gradiente que se superimpone a lo largo del paciente. Este va a variar en fuerza de campo y va a favorecer la ubicación espacial. Entonces, el campo magnético cambiaría con la posición X, como sugiere la ecuación 3, donde el campo magnético de gradiente está denotado por Bx. Entonces, el isocentro del imán será aquel en donde X sea igual a 0 y por lo tanto el gradiente también va a ser 0. Cuando nos alejemos del isocentro, el campo magnético va a fluctuar y aunque representen el mismo tejido, el tejido que se encuentra un píxel a menor campo magnético va a presentar una frecuencia del árbol menor que la de aquel ubicado a un campo mayor. Entonces vamos a poder realizar múltiples proyecciones que se pueden obtener por esta técnica al rotar electrónicamente los campos magnéticos de gradiente alrededor del paciente, como muestra la figura 5, y producir un conjunto de proyecciones que sufren transformada de Fourier simple o 2 o 3 dimensiones y después se retoman a la reconstrucción de proyección para producir una imagen. También es importante mencionar que los diferentes cortes no se van a obtener al mover como tal el escáner o la mesa del paciente, sino que se van a obtener a través de la cabeza, dirigiendo electrónicamente el plano de exploración. Como solamente tenemos el plano XY, observamos que los cortes que va a poder realizar el equipo corresponden únicamente al plano transversal y vamos a obtener una localización espacial precisa mediante el proceso denominado codificación de gradiente. Y no podemos obtener cortes en otro plano porque eso requeriría que movamos al paciente en una posición incómoda. Bueno, aplicando esta técnica a un diagnóstico certero, Lomelí y colaboradores reportaron en 2018 un caso clínico de una paciente femenina de 54 años con estos síntomas y el diagnóstico inicial es designado y tratado como demencia.
Al no haber mejoría, se decide realizar un análisis por imagenología de RM y mediante estas imágenes señaladas en la figura 7 se corrobora la presencia de dos tumores intracraneales observados en la figura, que serían estos. Las anomalías del desarrollo de la masa tumoral que sin esta técnica de imagenología pues no habrían podido detectarse. Y bueno, deben ser extraídos quirúrgicamente en eventos distintos. En la primera cirugía se extrajo un tumor de 8 centímetros y era irregular y café. Y en la segunda se obtuvo un meningioma de 6 centímetros de diámetro. Y bueno, mediante este proyecto fue posible entender los fenómenos físicos que toman lugar para la obtención de imágenes anatómicas por la técnica de imagenología por resonancia magnética. También fue posible reconocer su importancia para una adecuada valoración del diagnóstico en el área de medicina y así no errar en el tratamiento propuesto para darle seguimiento al paciente. Estas son nuestras referencias y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias.